Bienvenidos a la página del Pastor Mega. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de las señales del fin. Habrás escuchado, habrás visto muchos blogs en internet, muchos videos, hemos visto hasta documentales que hablan acerca de una interpretación de Mateo 24 muy popular y habla acerca de las guerras antes del fin del mundo, acerca de las guerras y rumores de guerras. Dinos cuándo sucederá todo esto y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo. Jesús les respondió: cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y dirán: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes oirán hablar de guerras y de rumores de guerras, pero no se angustien, porque es necesario que todo esto suceda, pero aún no será el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambre y terremotos en distintos lugares. Todo esto será solo el comienzo de los dolores. Entonces los entregarán a ustedes para ser torturados y los matarán. Y todos los odiarán por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos tropezarán, y unos a otros se traicionarán y odiarán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y tanto aumentará la maldad que el amor de muchos se enfriará. Pero el que resista hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando en el lugar santo vean la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee, que entienda. Los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no baje para llevarse algo de su casa, y el que esté en el campo, no vuelva atrás a tomar su capa. Pero ay de las que en esos días estén embarazadas o amamantando. Pídanle a Dios que no tengan que huir en invierno ni en día de reposo. Porque entonces habrá una gran tribulación, como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Pero serán acortados por causa de los escogidos. Así que si alguien les dice: miren, aquí está el Cristo, o miren, allí está, no lo crean. Porque surgirán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que, de ser posible, engañarán incluso a los elegidos. Ya los he prevenido de todo. Así que si les dicen: miren, está en el desierto, no vayan. O si les dicen: miren, está en los aposentos, no lo crean. Porque la venida del Hijo del Hombre será como el relámpago que sale del oriente y puede verse hasta el occidente. Porque los buitres se juntan donde está el cadáver. Inmediatamente después de la aflicción de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna dejará de brillar. Las estrellas caerán del cielo y los poderes celestiales se estremecerán. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Y todas las tribus de la tierra se lamentarán y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y de los cuatro vientos, desde un extremo al otro del cielo, ellos juntarán a sus elegidos. De la higuera deben aprender esta parábola. Cuando sus ramas se ponen tiernas y le brotan las hojas, ustedes saben que el verano ya está cerca. De la misma manera, cuando ustedes vean todas estas cosas, sepan que la hora ya está cerca y que está a la puerta. De cierto les digo que todo esto sucederá antes de que pase esta generación. El cielo y la tierra pasarán,
pero mis palabras no pasarán. En cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles de los cielos. Solo mi Padre lo sabe. La venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. Pues así como en los días antes del diluvio la gente comía y bebía, y se casaba y daba en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, y uno de ellos será tomado, y el otro será dejado. Dos mujeres estarán en el molino, y una de ellas será tomada, y la otra será dejada. Por tanto, estén atentos, porque no saben a qué hora va a venir su Señor. Pero sepan esto, que si el dueño de la casa supiera a qué hora va a venir el ladrón, se quedaría despierto y no dejaría que robaran su casa. Por tanto, también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos lo esperen. Como habremos visto entonces, Jesucristo anunció a sus discípulos que escucharían acerca de guerras, escucharían de estos rumores de guerras, y que esto deberían considerarlo el comienzo de dolores, el comienzo del dolor que iba a sentir la nación de Israel. Pero aunque los rumores de guerras no eran el fin, iba a ser el comienzo del fin. Ahora, vamos al contexto. ¿Qué habrán entendido los discípulos cuando les dijeron esto? O sea, ¿qué sabían, por ejemplo, estos muchachos, porque la mayoría era joven, acerca de guerras? Acerca de guerras en Israel. ¿Qué sabían? Muy poco. Su generación sabía muy poco de guerras, porque ellos vivían en un momento de la historia en el que su país estaba sujeto a un imperio, y este imperio se llamaba el Imperio Romano. Y eso es lo que pasa. El Imperio Romano tenía un sistema que mantenía la paz en su jurisdicción, en su oikomene, como ellos le llamaban, y disfrutaban de paz entonces dentro y fuera de sus fronteras. ¿Cómo así? El primer emperador romano, Augusto, cerró las puertas del templo de Jano en el año 24 a.C., las cuales solo se abrían en los tiempos de guerra. Y se suele aceptar como fecha de inicio de esta etapa de paz en el año 29 a.C. A esta etapa se le llamaba la Pax Romana, una etapa de paz y de control del Imperio Romano para evitar guerras. Esta Pax Romana era una expresión en latín utilizada para referirse a un largo periodo de estabilidad entonces que vivió el Imperio Romano, caracterizado por esta calma interior como por una seguridad exterior. Era tan fuerte que lo pensaban dos veces las naciones antes de hacerle la bronca, ¿no? Genial. Esto garantizaba la paz. A excepción de algunas guerrillas que podían levantarse por ahí, generalmente la gente vivía en paz. Entonces, en otras palabras, cuando Jesucristo, en el año 33 después de Cristo, les advirtió a sus discípulos que venía el fin, es decir, la destrucción del templo y la ciudad de Jerusalén, porque si lees del capítulo 21 al 25, de eso está hablando. Basta con leer el subtítulo nada más de tu Biblia Reina Valera. ¿Qué dice? ¿Destrucción de qué? Ahí está, ¿verdad? Bien. ¿O destrucción del universo dice? No, ¿verdad? Bien. Y luego desarrollando el tema, ¿qué dice? ¿Qué se va a destruir? El templo y Jerusalén. Bien, entonces, cuando Jesucristo les dijo esto, le hablaba a jóvenes y a una multitud tal vez también que había nacido en paz. Jóvenes que habían nacido en paz y ancianos que ya habían disfrutado 57 años de paz. La mayoría de los contemporáneos de nuestro Señor, sus oyentes, sus discípulos, nacieron en paz, vivían en paz. Aquellos a quienes la Biblia le llama los que lo traspasaron, o sea, el pueblo judío que fue testigo de su muerte, vivía en paz en aquella generación que tanto mencionaba el Señor, esta generación, o sea, esa gente que estaba viviendo en ese tiempo. Bien, entonces entendemos por qué era necesario que ellos estén alerta, porque era la señal para escapar a la abominación desoladora del profeta Daniel, ¿no? Por eso dice, los que estén en Judea huyan a los montes, los que estén en medio de ella, váyanse, no entren en ella, o sea, no entres a Jerusalén. Y asimismo tendrían que rogar a Dios para que su vida no sea ni en invierno ni en días de reposo, ya que podían
perecer por las complicaciones del clima o ser apresados por los fariseos. ¿Qué haces viajando el domingo? Perdón, el sábado. ¿Qué haces viajando el día de reposo? ¿No? Entonces, por ahí preguntarás entonces, ¿qué es la abominación desoladora? Pues a diferencia de tantas cosas que ponen en el internet, la abominación desoladora está en la misma Biblia. Se explica en Lucas, pues eran ejércitos romanos. El mismo texto de Mateo, que luego está escrito en Lucas, Lucas lo desarrolla un poco más en el capítulo 21, verso 20, y dice así: cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, ya no dice abominación desoladora, dice rodeada de ejércitos, sabed entonces que su desolación está cerca. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes, etcétera, etcétera. ¿Qué es la abominación desoladora que profetizó el profeta Daniel? Eran los ejércitos. Por eso luego dice que donde están las águilas, estarán los cuerpos, estarán los cadáveres. ¿Quiénes son las águilas? Las banderas romanas. Es muy fácil de ver, es muy claro para todos. Esto es lo que ha creído la cristiandad durante 2000 años, hasta que se inventaron las especulaciones futuristas que tienen muchos hermanos en el día de hoy. Bien, estas guerras que tal vez estaban siendo profetizadas, bueno, exactamente estaban siendo profetizadas por Jesús, llegarían a partir del año 66 después de Cristo, o sea, mucho tiempo después incluso de su crucifixión, y duraron hasta el 73. Y puedes documentarte con historiadores como Flavio Josefo, un judío no cristiano del primer siglo. Los cristianos fueron salvados de aquella gran tribulación. Dios comenzó a sacar a sus verdaderos hijos, comenzó a haber grandes trifulcas, pero Dios iba sacando, iba salvando a sus verdaderos hijos de la gran tribulación, que destruiría Jerusalén y el templo judío finalmente en el año 70 después de Cristo a manos de Tito, general Tito, futuro emperador de Roma. ¿Qué podríamos decir también? ¿Qué pasaba? Lo que pasaba era de que en Apocalipsis vemos que existe la bestia, el cual tiene un número de hombre, el cual es 666, el cual es Nerón. Es decir, Nerón y luego el general Vespasiano tendrían a bien poner ciertas reglas que harían de que todos los judíos que no se sometieran a César deberían ser ejecutados o eran extorsionados de una manera económica. En ese tiempo tú trabajabas con tu arte, ¿no? Tú trabajabas con la ganadería, la agricultura, o eras carpintero, o eras pescador, o hacías artesanías. De todas formas tendrías que vender un producto. Si no lo hacías, nadie te compraría, no te dejarían vender ni comprar. Y eso es la marca de la bestia, ¿te das cuenta? Si tú te rindes ante el César y vuelves al templo judío a seguir sacrificando corderos que no son el verdadero cordero, porque tú eres cristiano y ya sabes que hay un verdadero cordero, no tienes que retroceder, no puedes recaer, como dice Hebreos 6 y Hebreos 10, que se trata de esto, no tiene nada que ver con la salvación, habla de los que no son salvos y realmente apostatan de la fe, retroceden. ¿Por qué? Porque quiero comer, quiero vender, ¿no? Entonces vendes la fe por un plato de frijoles para que no te maten y te conviertes en uno de los anticristos que eran de nosotros, pero salieron de nosotros. ¿Por qué? Porque justamente el falso profeta, la segunda bestia, que es el sacerdocio corrupto de Jerusalén, ayuda a la primera bestia para extorsionarte. Eso lo vamos a ver en otro video, te estoy haciendo un resumen, pero ese es el contexto de la gran tribulación. Mucha gente no era cristiana, pero se quedó ahí, comenzó a hacer revueltas, y hacer revueltas que no le gustaron al Imperio Romano, que a pesar que quiso apaciguarlas, no pudo. Y aquí viene la gran tribulación. Eusebio de Cesarea nos muestra esto a través de este relato. Este historiador nos dice qué pasó. Dice: el pueblo de la iglesia de Jerusalén recibió el mandato de cambiar de ciudad antes de la guerra y de vivir en otra ciudad, de Perea, la que llaman Pella, por un oráculo transmitido por revelación a los notables de aquel lugar. Así pues, habiendo emigrado a ella desde Jerusalén, los que creían en Cristo, como si los hombres santos hubieran dejado enteramente la metrópoli real de los judíos, Jerusalén, y toda Judea, la justicia de Dios vino sobre los judíos por el ultraje al que sometieron a Cristo y a sus apóstoles, e hizo desaparecer totalmente de entre los hombres a aquella generación impía. Y bien, bueno, la Pax Romana fue alterada por estos revoltosos judíos. No había guerra en el imperio, pero en los días de este asedio a Jerusalén hubo guerra. Otra evidencia de que Jesús fue verdadero profeta en los días que vivió entre nosotros y que es Dios verdaderamente, de que Dios cumple sus decretos.
Asimismo, vemos que la evidencia interna, o sea, lo que está dentro de la misma Biblia, leídas en su contexto, no nos dan lugar a imaginarnos otra cosa. Aquella generación, como decía Jesús, esta generación es la gente que vivía en ese tiempo, fue la que recibió la profecía y vio el cumplimiento de todas estas advertencias que hizo Jesús, ¿no? Mientras los judíos estaban haciendo sus revueltas, se sumían en guerras civiles también entre ellos. Fueron surgiendo en varios territorios y alteraron la paz de Roma, llevando a los emperadores a hartarse de ellos. Y para cuando Nerón se suicidó en el año 68, nadie lograba hacer que la paz regresara al imperio realmente. Estaban malogrando todo el sistema que Roma tenía tranquilo. Sabe después entonces que el emperador Vespasiano entró a la ciudad y, bueno, a través de Tito, y ya no hubo más que hacer. El historiador Tácito describe cómo fue este periodo también. Así dice Tácito: un periodo de desastres horrible por sus guerras, inundado por sus guerras civiles, y aún en tiempo de paz, un lugar lleno de horrores. 4 emperadores perecieron a espada, hubieron 3 guerras civiles, otras guerras con enemigos extranjeros, y también hubo guerras internas y externas al mismo tiempo. Ciudades en los valles de Campania fueron completamente deshechas. Roma fue arrasada por las conflagraciones, sus antiguos templos consumidos, y el mismo Capitolio fue incendiado a manos de los ciudadanos. Ritos sagrados fueron profanados en los rangos más altos, hubo derroche, el mar estaba lleno de exiliados y sus rocas contaminadas con las obras sangrientas. En la capital los horrores eran aún peores. Aún de la gran cantidad de vicisitudes de los problemas humanos, cosas sucedían en el cielo y en la tierra, voces de advertencia del trueno y otras señales que auspiciaban un futuro oscuro. Nunca se dio una evidencia más concluyente de las terribles calamidades del pueblo romano que la muestra clara de que los dioses no pensaban en nuestra felicidad, sino en nuestro castigo. Publio Cornelio Tácito. Wow, vaya que el imperio estaba en problemas, estaba en bastantes problemas, y es de seguro que todas estas guerras civiles internas judías y las rebeliones contra Roma ya les estaban sacando del quicio. Este pueblo era indomable, y los emperadores que siguieron a Nerón después de su suicidio, como es el general Vespasiano, el emperador Vespasiano y su hijo el general Tito, ya no lo iban a soportar. Se cumplió la profecía del Señor. La gran tribulación que él profetizó, con ese lenguaje de juicio que decía que la luna se pondría como sangre, que las potencias de los cielos serían conmovidas, las mismas profecías que él usaba contra las naciones paganas, las mismas profecías que se hicieron contra Gog, contra Egipto, contra Samaria, contra Edom, y no fue fin del mundo en el Antiguo Testamento, se le hicieron contra Jerusalén. Es decir, para Dios Jerusalén ahora era un equivalente a Babilonia. Y eso lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 11, verso 8. Para Dios Jerusalén es la gran ramera. Para Dios Jerusalén es Egipto. Para Dios Jerusalén es todos sus enemigos. Es justamente lo que demanda el texto. Si tú lees Apocalipsis sin darte cuenta ves un sentido de urgencia, de inminencia, de que tiene que ser así. O sea, Juan explica la situación que vivía esos días. Jerusalén se había vuelto una nación traidora. Él no estaba pensando en 2000 años al futuro, 2200 años al futuro. Estas demandas se cumplieron y en el año 70 después de Cristo, el general Tito Vespasiano conquistó y destruyó para siempre el templo de Jerusalén, y con él Israel fue desaparecido del mapa para toda la existencia, ya que el estado que se encuentra ahora no tiene nada que ver con el Israel de la Biblia. Entonces, eso es lo que pasó. Este texto de Mateo 24 no habla para nada de lo que te dicen por ahí algunos blogs. No habla para nada, ¿no? Cuando veas videos que te dicen de rumores de guerras que son de países actuales, es una interpretación falsa y futurista que te desvía del evangelio y de lo que realmente pasó en la historia, de lo que realmente Dios quiere decirte en su palabra. Cuando veas videos que enfocan todo en el Estado israelí actual, que nada tiene que ver con Dios, ni la fe verdadera, ni el Mesías, entonces no les prestes atención, porque solo te desvían a un estado que no tiene nada que ver con el Israel bíblicamente. Ahora,
La iglesia es el Israel de Dios. Y eso vamos a hacer otro video de eso, pero la iglesia es el verdadero Israel de Dios. Un pueblo de gentiles y judíos, dice Efesios. Y tú no puedes volver a poner esa pared de separación que Dios ha disuelto. El verdadero judío es aquel que cree, dice Romanos capítulo 2, verso 29, aquel que tiene la circuncisión en el corazón, no aquel que nace en Palestina. No todos los que son hijos de Abraham son hijos de Dios. Y eso lo ves en Romanos 9. Cuando escuches que se usa Mateo 24 para argumentar a favor de un rapto secreto pretribulacional, ya viste que no tiene nada que ver con raptos secretos ni con el fin del mundo. Basta leer, como te dije, tu Biblia. Hasta ahí mismo dice destrucción del templo, no dice destrucción del universo. Cuando dice la Biblia de que uno será tomado y otro dejado, es porque los tercos se quedaron y los que fueron tomados salieron de esa ciudad porque Dios los sacó y los llevó a otra ciudad, como ya vimos en los cronistas. La historia nos muestra que la Biblia es cierta en su contexto. No lo que te imaginas o lo que inventaron algunos amigos dispensacionalistas en los últimos 100 años, porque sí, todas estas cosas futuristas, que es el fin del mundo, que son los países actuales, que las guerras son las guerras actuales, solo se inventó hace 100 años y se llama postura futurista. Bueno, haremos videos donde explicaremos tema por tema esto, pero este fue más para despejar estas ideas falsas de fin del mundo que hacen que Mateo 24 sea mal estudiado, que lamentablemente muchos intencionalmente usan para mentirte, pero otros hermanos sinceros, por santa y piadosa ignorancia, no saben que están diciendo algo que no es, ¿no? Si te gustó este video, dale like a la campanita, síguenos y compártelo con tus amigos. Este es el canal del Pastor Mega y nos vemos en el próximo video. Bye a todos.